El 19 de abril de 1989, un grupo aproximadamente de 30 jóvenes afroamericanos y latinos entraron a Central Park cerca de Harlem para cometer actos de vandalismo. Al mismo tiempo, Meili corría cerca de allí cuando fue derribada y arrastrada 90 metros. Luego, la pesadilla continuó cuando fue violada múltiples veces y golpeada brutalmente. Su agresor la dejó allí cubierta de sangre, desnuda y casi muerta. Unas 4 horas más tarde, dos personas encontraron su cuerpo tapado en hojas y barro en un barranco. Había perdido tanta sangre que sus médicos creían que no iba a sobrevivir y su cráneo había sido golpeado hasta ser fracturado. Cuando despertó, tras permanecer en coma durante 12 días, no recordaba nada del feroz ataque. En el emblemático parque de Nueva York también fueron responsables de la violación e intento de homicidio de Meili. En ese grupo se encontraban Anton McCrae, Yusef Salaam, Corey Wise, Raymond Santana y Kevin Richard, que para ese entonces solo dos de ellos se conocían y según sus testimonios se habían unido a la pandilla por pura casualidad. La policía de Nueva York actuó de inmediato y asumió que los adolescentes detenidos por los estragos inicialmente iban a ser acusados de disturbios por la jefa de la unidad de delitos sexuales de la Fiscalía de Manhattan, Linda Fersen, que determinaron sin pruebas y con la necesidad de cerrar el caso de que ellos eran responsables de la violación y construyeron el caso alrededor de la culpabilidad de los 5 menores. Fueron interrogados durante horas y horas por los agentes hasta que confesaron haber participado en la violación y golpiza de Meili. Sus edades, entre 14 y 16 años. Pero a pesar de que en el juicio declararon que habían sido forzados a mentir, no les creyeron. Tampoco tuvieron en cuenta el informe del FBI que decía que las pruebas del ADN sobre el cuerpo de Meili y un calcetín con el semen del agresor no coincidían con el registro de los sospechosos. La serie muestra cómo los policías no solo interrogaron a algunos de estos menores de edad sin la supervisión de sus padres ni un representante legal, sino cómo los maltrataron y obligaron a cada uno de ellos a culpar a otros de los detenidos. Sin embargo, Ferstin defiende que los interrogatorios se realizaron con absoluto respeto a los derechos de los jóvenes y según lo establece la ley. Las acusaciones se basaron casi exclusivamente en lo que habían declarado a la policía, ya que su ADN no coincidía con el encontrado ni en la víctima ni en la escena del crimen. El proceso legal contra los jóvenes se dividió en dos juicios, uno contra Anton McCrae, Yusef Salaam y Raymond Santana, y el otro contra Kevin Richard y Corey Wise. Este último fue el único que fue juzgado como adulto por tener 16 años. La declaración de uno de los expertos que aseguró que el semen encontrado correspondía a otra persona, la fiscalía les ofreció un acuerdo por el que los jóvenes debían reconocer su culpabilidad para recibir una sentencia menor. Ellos rechazaron la propuesta y los juicios siguieron adelante. Finalmente todos pasaron en prisión entre 6 y 13 años. En 2001, un violador en serie que estaba encarcelado en el mismo que en el centro de Corey Wise confesó que él había agredido a Trisha Meili y la había dado por muerta. Matías Reyes, que cumplía cadena perpetua por otras violaciones y un asesinato, les contó a las autoridades cómo realizó el ataque e insistió en que actuó solo. Su ADN coincidía en más del 99% con el hallado sobre el cuerpo de Meili en el calcetín encontrado en la escena del crimen. La confesión supuso la liberación en 2002 de Corey Wise, el último de los 5 que quedaba en prisión. En cuanto se conoció la culpabilidad de Reyes, se inició un proceso legal y los 5 chicos del Central Park, ya adultos, fueron exonerados y en 2014, tras más de 10 años de una batalla judicial, recibieron una indemnización de $41 millones en la ciudad de Nueva York.